Bueno, buenos días. Bueno, hoy vamos a terminar con nuestro último tema sobre la soberanía de Dios. Yo siento que abarcamos varias facetas sobre la soberanía de Dios. Hoy lo que quiero hacer con este último tema es hacer un resumen y puntualizar algunos conceptos sobre la soberanía de Dios para aterrizar todo lo que hemos dicho. Y quiero comenzar hablando de hay tres elementos en Dios que lo convierten en soberanos, que no pueden faltar. Hay tres elementos. Y ese elemento que tiene Dios es que Dios tiene que ser omnisciente, tiene que ser todopoderoso y lo que comentaba hace rato el profesor Alvirde, y tiene que ser absolutamente libre. Estos tres conceptos abarcan lo que es la soberanía de Dios. Hay otros atributos que no necesariamente tienen que ver con la soberanía de Dios. Por ejemplo, es que Dios tiene que ser todo amor. No, aquí no abarca esto. Para que Dios sea soberano, entonces tiene que ser omnisciente, tiene que ser todopoderoso y absolutamente libre en todas sus acciones. Decía el profesor, si Dios fue creado, entonces es dependiente. Y si es dependiente, no es libre. No, Dios tiene que ser libre. Para que sea Dios, tiene que ser libre. No puede depender nada externo que sea fuera de Él, ¿verdad? Entonces, Dios es soberano en primer lugar porque es omnisciente. Eso significa que Dios posee todo el conocimiento de todo lo que sucede en todo su universo, en toda su creación. Para Él nada se le escapa. Entonces Él posee un total y completo dominio y conocimiento. En el caso del hombre, para que el hombre sea soberano, necesita conocer puntualmente las cosas. Cuando el hombre empieza a fallar es porque desconoce las cosas y empieza a haber fallas, ¿no? Descuidos, empieza a haber rebeliones. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. En el caso de Dios, Dios todo lo sabe. Entonces, si por ahí algo se mueve, si por ahí algo sucede, no es nada ajeno a Dios. Tan es así que Dios conoce nuestras vidas, Dios conoce nuestros corazones, Dios conoce nuestros pensamientos, Dios sabe lo que hay en cada uno de nosotros. De hecho, el que este domingo hayamos venido esta mañana aquí, Él sabe la condición que tenemos cada uno de nosotros, si estamos bien, si somos personas que en verdad somos temerosos de Dios, si le amamos o no le amamos. Dios sabe, ¿verdad? Dios sabe si estamos fallando, si estamos pecando. No hay nada que Dios se le pueda escapar. Tan es así, dice que tiene contado nuestros cabellos. Pues esa es una cosa, pues, ¿quién se va a preocupar por contar los cabellos, digo yo? Nadie. ¿Cómo podríamos tener el conocimiento exacto de cuántos cabellos tenemos si todos los días se nos caen? Bueno, pues Dios sabe cada detallito. ¿Y por qué lo dice la Biblia? Bueno, porque es una manera de expresar, no porque Dios esté preocupado por saber cuántos cabellos tenemos, pero es una manera de entender o de hacernos entender que los mínimos detalles que pudieran ser insignificantes o inclusive para nosotros que está fuera de nuestro alcance poder contar eso, pues para Dios no. Dios lo sabe todo. Dios posee todo el conocimiento. Entonces, Él sabe todo. También Dios es soberano porque es omnipotente. Esto significa que todo lo puede hacer. Omnipotente, esto significa no hay nada que para Dios sea difícil, que sea algo complicado. En realidad para Dios no hay nada complicado, no existe la complicación, ¿verdad? Entonces para Dios no hay nada que no pueda hacer. Dios no está limitado en nada. Entonces cuando oramos, en realidad no debemos de dudar si Dios lo puede hacer. Todo lo puede hacer.
Siempre la Biblia nos enseña, no es que se lo pueda hacer, si es que estamos en la voluntad de Dios. ¿Verdad? Porque nosotros nos movemos en la soberanía de Dios. ¿Cómo nos debemos de mover? En su voluntad. Porque cuando nos movemos en su voluntad, entonces es cuando fluiremos, ¿verdad? Dios estará a nuestro favor. Como decíamos el domingo pasado, ¿verdad? Que oraba Jesús. Señor, no se haga como yo quiero, ¿verdad? Si es posible, pase de mí esta copa. Pero no como yo quiero, sino que se haga su voluntad, ¿verdad? Entonces, parte de lo que orábamos, de la oración, la oración tiene que tener ese elemento importante para que sea contestado, que sea conforme a la voluntad de Dios. Por eso dice la Biblia que a veces pedimos y pedimos mal, ¿verdad? Porque no pedimos, ¿verdad?, conforme a su voluntad. Entonces tenemos que pedir conforme a su voluntad. ¿Y cómo sucede eso? Pues cuando la gente conoce a Dios. Cuando la gente conoce a Dios. Por ejemplo, antes Dios permitía que oráramos para destruir a nuestro enemigo. Y clamaba, Señor, líbrame de los enemigos. Y Señor, destrúyelos. Y Dios lo hacía. Pero ahora, ¿qué ha pasado con eso? Ya Dios ya no lo hace. ¿Lo hacía Dios antes? Sí. Pero ahora ya no. Entonces, ¿qué hace? Señor, ya no aguanto a don Benja. Señor, por favor, que no se le venda el carro. ¿Estaré orando conforme a su voluntad? No. Porque yo ya no le puedo desear mal a nadie. Yo ya no puedo pedirle a Dios que caiga fuego sobre una persona. ¿Qué es lo que sucedía antes? ¿Verdad? ¿Qué es lo que sucede? Pero ahora no. ¿Por qué? Porque tenemos que conocer cuál es la voluntad de Dios. Dios se movió de una manera en aquel entonces porque nos quiso mostrar, ¿verdad? Nos quiso mostrar la maldad del hombre. Nos quiso mostrar que Dios es soberano y que Dios puede desaparecer a todo un pueblo o a toda una nación si así lo quiere. Y de esos ejemplos tenemos muchísimos en el Antiguo Testamento. Pero dice Dios que Dios ahora es paciente, ¿verdad? Dios inclusive retrasa su venida para que todos que procedan al arrepentimiento. Estamos en un nuevo pacto. Estamos en un nuevo pacto, exactamente, ¿verdad? Pero pareciera que hay gente que no conoce la voluntad de Dios. Y hay gente que sigue orando para que le vaya mal al hermano, para que le vaya mal a la familia, ¿verdad? Al jefe. Pues no conoce la voluntad de Dios. Y lo que decía al principio mi papá, para que Dios sea soberano, tiene que ser absolutamente libre. Tiene que ser absolutamente libre. Decía el profesor Albierde, a México le ha costado mucho trabajo ser libre. ¿Y por qué le ha costado trabajo ser libre? Porque todos los presidentes, bueno, no todos, pero la mayoría, ¿verdad?, se ponía a las órdenes de allá de Estados Unidos, ¿verdad? Ya lo sabemos, ¿verdad? Y no es meternos en política porque aquí no estoy defendiendo a ningún partido, pero todos sabemos, ¿verdad?, que inclusive hoy en día hay países que se siguen sometiendo a la soberanía de Estados Unidos. ¿Y por qué a veces se meten a la soberanía de Estados Unidos? Por el interés. Y a veces no por el interés de la nación, sino por el interés propio. Que son capaces de vender a su pueblo para beneficiarse ellos solos, ¿verdad? Entonces se ponen de tapete, como se dice vulgarmente. ¿Y qué hace cuando Estados Unidos hace los favores a ciertas naciones? Que pierde independencia, que ya no es tan libre como la gente cree. ¿Por qué? Porque ahora les debe un favor, porque a lo mejor Estados Unidos les prestó dinero o les llevó tecnología, no sé, pero hay muchas maneras en donde una nación va perdiendo libertad. Y para tomar una decisión, y a veces se tiene que consultar allá, para ver si se puede hacer. Entonces, si se hace eso, no es libre la nación. Y a México, como decía el profesor Alberto, le ha costado mucho trabajo tomar sus decisiones y ya no estar dependiendo allá arriba. ¿Qué es lo que podemos hacer o qué es lo que no podemos hacer?
Eso es Dios. Para que Dios sea absolutamente soberano, tiene que ser libre. Entonces, eso significa que Dios debe ser libre para hacer cualquier cosa, en cualquier lugar y en cualquier momento. Dios no debe estar sujeto a nada y a nadie. No hay nada fuera de Él en el cual tenga que dar cuentas. Si Dios es creado, entonces tiene que darle cuentas a su creador. Pero para que sea soberano, no tiene que darle cuentas a nadie. Entonces, si Dios fuera menos que libre, entonces sería menos que soberano. Depende de la libertad de Dios. Si Dios es totalmente libre, Dios es totalmente soberano. Pero si Dios no es libre y Dios depende de cuestiones externas, entonces no es totalmente soberano. Entonces siempre hemos hablado, como dije al principio, y las iglesias saben que Dios es soberano, pero muy pocos conocen de la soberanía de Dios. Muy pocos conocen de ese atributo de Dios. ¿Verdad? Entonces, cuando hablamos de la soberanía de Dios, casi siempre hablamos en el concepto de nuestra propia libertad, de la libertad que tiene el hombre. Entonces, el concepto que nosotros tomamos de esa libertad está tomado de este mundo donde en realidad no hay una libertad absoluta. El hombre no posee una libertad absoluta. Porque toda la creación es dependiente. ¿Dependemos del aire? Sí. ¿Dependemos de la comida? Sí. ¿Dependemos de la fuerza de los demás? Sí. ¿Dependemos de que la gente ajena a nosotros mantenga el cableado eléctrico en buenas condiciones? Sí. ¿Dependemos de los doctores? No hay una libertad absoluta en el hombre. Dependemos de que se siga sembrando en los campos. Dependemos de que los pescadores sigan yendo al mar a sacar peces para nosotros consumirlo. Somos dependientes. Entonces, el hombre nunca ha tenido una libertad absoluta como a veces se presume. A veces se dice que el prototipo de libertad es como un ave, ¿verdad? Que vuela libre. Pero aún las aves no son libres, porque son dependientes de las corrientes del aire para poder volar, de los alimentos de la zona, de sus depredadores. Las aves tienen sus limitaciones y necesidades como las demás criaturas. Es bonito, es romántico decir, hay que ser libre como las aves, pero aún las aves no son libres. Solo Dios es libre. Solo Dios se dice. Se dice que Dios es absolutamente libre porque nada ni nadie le puede estorbar, obligar o a detener sus designios. Nada ni nadie le puede estorbar, obligar o a detener lo que Él se ha propuesto hacer. Nada. Dios es libre porque posee autoridad universal. Ya lo hemos explicado. Tener autoridad en Dios significa que Él no tiene que pedir permiso a nadie ni a ningún organismo superior. Él no pide permiso para hacer lo que tenga que hacer. Si tuviera que pedir permiso, entonces no es soberano. Porque entonces necesitaría la autorización de alguien. Por eso reflexionemos con estas preguntas. ¿A quién Dios tendría que acudir para pedir permiso? ¿A quién? ¿Quién es esa persona en la cual Dios le tenga que dar cuentas? ¿Quién es más alto que el Altísimo? ¿Quién es más poderoso que el Omnipotente? ¿Habrá alguien más poderoso que Dios? ¿Habrá alguien que conozca a alguien más poderoso que Dios? ¿Ante el trono de quién se tendría que arrodillar Dios?
para pedir permiso? No fuera soberano, entonces. ¿Dónde está ese ser mayor el cual él tendría que apelar? No hay. Sí, profesor. Diga. Desde que Dios es soberano, no depende de nadie. Así es. En él hay todo el equilibrio, las cosas, no hay quien le critique. Así es. Dice Isaías capítulo 44 en el versículo 6. Isaías 44, 6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor. Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Fuera de mí no hay Dios. Ahora, existen dentro de la soberanía de Dios dos problemas, dos dilemas que siempre ha tenido discusión el ser humano y la iglesia también. El primero de ellos es la existencia del pecado. ¿Por qué existe? Bueno, si Dios es soberano, si Dios es bueno, ¿por qué existe el pecado? Bueno, en primer lugar, hay que aclarar que el pecado no es algo que podamos ver. No es una cosa. No es algo palpable, ¿no? El pecado no es algo, bueno, ¿y dónde está el pecado? No, pues no es algo concreto, ¿verdad? Sino tiene que ver con algo que... El pecado tiene que ver con la desobediencia a Dios, con nuestras acciones. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, entonces estamos en contra de Dios, y esa acción de estar en contra de Dios, ese es el pecado. Porque siempre se ha cuestionado si Dios es soberano, Él podía haber evitado que existiese el mal. Y dicen, ¿por qué lo hizo? Hace tiempo yo me acuerdo que hablábamos de la voluntad de Dios. Hay varios tipos de voluntad de Dios. No sé si se acuerdan. Hay una voluntad de decreto. ¿Esa voluntad qué quiere decir? Que llueve, truene, te guste o no te guste, va a pasar. Va a pasar. Hay otra voluntad permisible. Que puede ser que Dios lo permite, ¿verdad? Pero no necesariamente yo lo tenga que aprobar, pero en esa nos movemos nosotros. Hay otra voluntad que tiene que ver con la voluntad de sus mandamientos. Esa no es de decreto. ¿Por qué? Porque se depende del hombre. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que cumplamos sus mandamientos. Que tengamos a un Dios, que no nos inclinemos ante imágenes, ¿verdad? Que guardemos el día del Señor, que seamos personas que honremos a nuestros padres, que no robemos, que no mintamos, que no deseemos las cosas del prójimo, no deseemos a la mujer del prójimo. Esos son los mandamientos, pero no son de decreto, en el sentido de que o se hacen o se hacen. No, ese es un mandamiento que depende del hombre. Entonces, dentro de la voluntad permisible, es cuando algo sucede por el poder del hombre, o por el poder de la naturaleza, o por el poder de las máquinas, ¿verdad? ¿Y por qué sucede? Porque Dios lo permite. Entonces, Dios siempre tendrá el poder para que las cosas sucedan o no sucedan. Pero si sucede, es porque Dios lo permitió. Ahora, hay que entender eso. Cuando Dios permite algo, no necesariamente es porque Dios esté de acuerdo con eso. Si se levanta, como pongo ese ejemplo, si se levanta el sicario pensando en que mañana va a hacer su trabajo y le va a quitar la vida a una persona, y lo hace, Dios lo permitió. Pero eso no significa
¿verdad?, que Dios apruebe eso. ¿Sí me escucho? ¿Sí me doy a explicar? Cuando usted engaña a su esposa, cuando usted golpea a su esposa, no es que Dios lo esté aplaudiendo. Lo permite, que es diferente. Porque hay un rango en donde nos da esa libertad de poder escoger. Pero no es porque Dios lo esté respaldando. Dios no respalda al que usted ore en contra de su familia o de su vecino. Pero lo permite. Pero eso no significa entonces que ¿qué? Que sea el deseo de Dios. Entonces, ¿Dios quiere que el hombre peque? No, Dios no quiere, pero el hombre tiene esa libertad de escoger entre el bien y el mal. Libre albedrío. Entonces, si Dios no evita que eso pase, significa al menos lo siguiente, que Él ha permitido que eso pase, pero no significa a veces que aplauda las cosas. No significa que esté a su favor, pero lo permite de forma soberana. Entonces podemos decir que si pecas o matas, es porque Dios lo ha permitido. Has ejercitado tu libre albedrío, pero no significa que Dios lo apruebe. Y tampoco significa que esté fuera de su control. Aun cuando tú haces tu santa voluntad y decides matar, decides odiar, decides quitarle la vida a una persona, aún eso sigue bajo el control de Dios. Esa es la soberanía de Dios. Obviamente, cuando tú decides quitar la vida, vas a tener que dar cuentas de esa acción que tú acabas de hacer. El otro problema, que ya lo hemos tocado un poco en otros temas, el otro problema es que si Dios gobierna el universo por medio de sus decretos soberanos, ¿cómo es posible que el hombre tenga libre albedrío? Si Dios todo lo ha decretado, entonces ¿en dónde está el libre albedrío? Y si el hombre no puede ejercer el libre albedrío, ¿cómo se le puede hacer responsable de sus actos, de sus conductas? Si el hombre no es libre, entonces no podría escoger entre el bien y el mal. No tendría responsabilidad en sus acciones. Si fuera así, el hombre sería simplemente una marioneta cuyas acciones están determinadas por Dios. Dios se halla detrás del escenario, ¿verdad?, tirando como una marioneta para que el hombre haga lo que él quiere hacer, ¿no? Al menos así a veces se cree que es Dios. Y mueve las piezas como a él le place. Pero en realidad Dios, en su soberanía, Dios le ha dado libertad al hombre, ¿verdad?, para que escoja entre el bien y el mal. Cuando el hombre escoge el mal, no es porque Dios lo esté presionando a hacer el mal. Cuando el hombre decide no acercarse a Dios y no buscar a Dios, cuando el hombre decide rechazar a Dios, no es por influencia de Dios. Es porque el hombre está tomando sus propias decisiones. Es libre en sus acciones. ¿Por qué la gente, en última instancia, la mayoría del mundo no va a querer acercarse a Dios? Porque en su libre albedrío el hombre decide no hacerlo. Y no por una fuerza extraña en donde Dios les dé un poder, ¿verdad?, para que no lo escojan, para que se vayan al infierno y sean condenados. No, el hombre en su libertad, ¿verdad?, decide no escoger a Dios sin que Dios actúe en ellos. El hombre es totalmente libre para no acercarse a Dios. Amén. Entonces, el hombre siempre ha utilizado esta libertad desde el principio para escoger el bien y el mal. Y aunque el hombre escoja el mal, está dentro de la soberanía de Dios, porque Dios le dio esa libertad para poder escoger.
Esa es su voluntad permisible, que Dios permite las cosas. Pero aun cuando Dios permite las cosas, está todo bajo el control de Dios. Decían algunos, para entender, es como el mundo, que el mundo tiene movimiento de traslación, ¿no? Se está moviendo. Y cuando se mueve, dice, ese es el decreto de Dios. Porque Dios está moviendo a todo el mundo hasta donde Él quiere hacer. Pero lo que sucede dentro del mundo, ¿verdad? Esa es otra cosa. Pero todo, a final de cuentas, Dios mantiene todo bajo control. Entonces nosotros solamente vemos, ¿verdad?, las cuestiones personales, ¿verdad? Y tenemos una mirada muy, muy pobre, ¿verdad? Muy miope, pues, por decirlo de una manera. Pero Dios tiene amplio, ¿verdad? Y posee todo el control. Y no importa lo que suceda en el mundo, se está moviendo hasta donde Dios quiere. Eso es una manera, si ustedes quieren, muy, muy burda de entender cómo es la soberanía de Dios. Que no importa lo que suceda en el mundo, Dios está llevando todo hacia un fin. Entonces Dios, como soberano, tiene todo bajo control. En la creación no hay circunstancias imprevistas ni accidentes. Todo pasa y todo sucede bajo su permiso. Si algo pasa sin su permiso, entonces Dios dejaría de ser Dios. Cualquier persona que no crea en la soberanía de Dios, en definición sería un ateo, porque si Dios no es soberano, entonces Dios no es Dios. Si Dios no es soberano, Dios no es Dios. Entonces es muy importante creer en la soberanía de Dios. No solamente creer que Dios es Dios, no solamente creer que Dios puede salvarnos, que Dios puede rescatarnos, sino creer que Dios tiene derecho sobre nuestras vidas. Él tiene derecho a, inclusive, a no salvarnos. Y no sería injusto. Si Dios decidiera mandar a todo el mundo y que nadie se salvara, Dios seguiría siendo justo. Y yo sé que a mucha gente que está escuchando esto, no, qué injusto Dios. Eso no es justo. Porque no entienden. No entienden la justicia de Dios y no entienden el pecado del mundo. Y cuando se cuestiona eso es porque no entendemos nuestra maldad. Más bien hacemos a Dios miserable y nosotros nos volvemos buenos. Porque nosotros nos sentimos que somos merecedores de la condenación. Pero cuando conoces más a Dios, lo único que vas aprendiendo es que entiendes que no mereces la gloria de Dios, que no mereces la gracia de Dios. Y más bien te inclinas y te humillas a darle gracias, porque siendo no merecedor, Dios decide amarte. Y como muchos han dicho, y si aún Dios decidiera mandarnos al infierno, ya teniendo este conocimiento, aún en el infierno le darías gloria a Dios. ¿Por qué? Porque entendemos que somos merecedores de su juicio y de su castigo. Pero cuando el mundo dice, no, es que no. Bueno, es que no entiendes tu maldad. No entiendes qué tan santo es Dios y qué tan miserable es el hombre. Vamos a dar gracias. Padre, esta mañana queremos darte honra, queremos darte gracias. Y te pido, Señor, que tú sigas hablando a nuestras vidas, sigue hablando a nuestros corazones, Señor. Hay cuestiones, Señor, que necesitamos tal vez el que tú sigas enseñándonos, instruyéndonos, para poder entender, Señor, todas estas áreas, Señor, sobre este atributo muy en particular, Señor, que es la soberanía, Señor. Y te pido, Señor, que en respuesta a todo esto que estamos aprendiendo, lo único es que nos lleve, Señor, a humillarnos, Señor, a inclinar rodillas, a darte la gloria, a darte la honra, Señor, a exaltarte, a reconocer, Padre, que sin ti no somos nada, que tienes el control y el dominio de todo, Señor, que no hay nada que se te escape, Señor. Y aunque a veces, Señor, nos quejamos, a veces sentimos que no nos oyes, a veces inclusive te acusamos como injusto.
A veces pensamos, Señor, que lo que nos pasa es porque no nos oyes, porque te has olvidado de nosotros. Pero si eres soberano, Señor, todo lo sabes. Tú sabes, Señor, nuestro corazón. Tú sabes a veces nuestros lamentos, Señor, por lo que estamos pasando, Señor. Y en verdad, Señor, a veces pienso que te ríes, Señor, en el buen sentido, porque a veces nos ahogamos, Señor, en algo que sentimos que es algo grande, Señor. Pero que cuando estemos en la eternidad, Señor, tal vez nos reiremos como tú, Señor, de lo que nos lamentamos el día de hoy, Señor. Lo que sentimos una tragedia, Señor, lo que sentimos que es algo injusto, Señor, en realidad es algo que nos ha preparado, Señor, para estar contigo. En el momento, Señor, sentimos dolor, en el momento aún sentimos coraje. Sentimos, Padre, que la vida es injusta con nosotros. Pero a la luz de la eternidad, Señor, tenemos que ver, Señor, que nada se te escapa, Señor. Que si en verdad, Señor, somos tus hijos, estamos en tus manos. Y mantienes el control de nuestras vidas, Señor. Tan es así el control, Señor, que no vas a permitir, Señor, como oraste, que ninguno se pierda. Los que el Padre le ha dado el Hijo, Señor, el Padre le ha dado la encomienda de que todo lo que el Padre le ha dado, ninguno se pierda, Señor. Y ese es el gozo, esa es la confianza, Señor, que aunque veamos las situaciones drásticas, Señor, a final de cuentas, Señor, estamos en tus manos. Y nadie se va a perder, Señor. Nadie, Señor. Y disfrutaremos de tu gloria, Señor. Disfrutaremos de tu honra, Señor. Por eso esta mañana, Señor, si hay alguien, Señor, que está pasando por un duelo, por un dolor, Señor. Si hay alguien aquí, Señor, una persona, Señor, que está sufriendo, Señor, yo te pido, Señor, que pueda ser llamada, Señor, para que tú la puedas salvar, tú la puedas rescatar, Señor. Que en tus manos, Señor, no hay nada que se te escape, Señor, y que mantienes el control de todos tus hijos, Señor. Padre, que la gente pueda acudir a ti, Señor. Que la gente pueda entender, Señor, que separados de ti nada podemos hacer, Señor. Te damos la gloria y te damos la honra, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.